Desde que tengo memoria, siempre he escuchado hablar de los chaneques, esos pequeños duendes que habitan en los rincones más oscuros de los bosques, en las selvas o en cualquier lugar apartado a donde la gente no se atreve a ir. Siempre pensé que eran solo leyendas para asustar a los niños, pero nunca imaginé que llegaría a vivir algo tan extraño que pondría a prueba todo lo que creía saber. Esto comenzó hace unos años, cuando mi suegra comentó algo que me heló la sangre. La abuelita de mi esposo, una mujer ya muy mayor, había comenzado a tener comportamientos extraños. La señora, quien había perdido la vista por el paso de los años, pasaba casi todo el día sentada en su sillón, en una esquina de la sala, siempre en silencio, como si estuviera esperando algo. A veces se quedaba tan quieta que uno pensaba que ella se había dormido, pero no era así. De vez en cuando, algo extraño salía de sus labios. Decía cosas que nadie entendía, hasta que un día comenzó a repetir lo mismo una y otra vez. «Vístanlo, por favor, vístanlo. No quiero que ande desnudo». Al principio, todos pensaron que la señora estaba simplemente perdiendo la razón. Era normal en su edad, después de todo, pero a medida que los días pasaban, las cosas comenzaron a ponerse raras. A veces, su hija la encontraba hablando sola, como si estuviera conversando con alguien. «El niño», decía siempre. A veces, incluso se refería a él como si estuviera allí, sentándose en sus piernas o tocándole las manos, y aunque la señora no podía ver, parecía describir con claridad los movimientos de algo invisible para los demás. «No lo dejen solo, vístanlo, está frío». Un día no pude resistir más la curiosidad y decidí preguntarle a mi esposo sobre esos extraños relatos. Me contó que su abuela había sido una mujer muy práctica y seria, por lo que no era común que hablara así. A pesar de su ceguera, parecía estar completamente consciente de lo que sucedía a su alrededor y a veces incluso parecía más aguda que nunca. «¿Qué niño?», le pregunté algo nerviosa. Mi esposo suspiró y me explicó que, según lo que le habían contado sus tías, la señora sentía la presencia de un niño al que no podía ver, pero que sentía sobre sus piernas, como si se estuviera acomodando en ellas. A veces, la señora se quejaba de que ese niño estaba desnudo y que tenía miedo de que se enfriara. Para ese momento, la historia ya me tenía completamente intrigada, pero mi escepticismo aún me mantenía tranquila. ¿Chaneques? ¿Duendes? Pensaba que todo eso era puro cuento, pero después de lo que pasó, ya no estoy tan segura. Un día, mientras mi esposo y yo visitábamos a su familia, su abuela no estaba en el sillón como de costumbre. En su lugar, su hija me recibió con una cara de preocupación. «Está ocurriendo algo extraño», me dijo. Resulta que la señora había dejado de hablar del niño por unos días, pero justo esa mañana había vuelto a mencionar la misma frase. «Vístanlo, vístanlo, por favor, no quiero que ande desnudo». Mi suegra me explicó que pensaban que era algún tipo de delirio, hasta que algo sucedió que cambió completamente la perspectiva de todos. Esa misma tarde, la familia de mi esposo decidió visitar la tumba de los padres de la señora, algo que hacían casi todos los años, para llevarles flores y rendirles homenaje. Las nietas, en un acto de inocencia, decidieron llevar un arreglo de flores, pero había algo que no sabían. Habían tomado un ramo de flores que, según las leyendas locales, había sido colocado en una tumba de niños, y en esas tierras el significado de esas flores era otro. Eran consideradas como un regalo para los espíritus, pero no cualquier espíritu. Al llegar a la casa, todo parecía en calma, pero la atmósfera estaba extrañamente pesada. La señora no parecía tan agitada, pero algo en el aire había cambiado. Las nietas, sin darse cuenta del vínculo que existía entre las flores y el mundo de los muertos, habían traído ese ramo de vuelta sin saber que
había algo mucho más oscuro detrás de esas flores. Esa noche, la señora, ya en su sillón, comenzó a gritar. No era un grito cualquiera, era un grito lleno de terror, algo que no había escuchado en su voz nunca antes. Todos corrieron a su lado, pero ella no podía explicar lo que veía. «El niño está aquí, está aquí. No lo dejen entrar», gritaba, mientras intentaba cubrirse con las manos como si tratara de alejar algo invisible. El ambiente era tan pesado que todos sentimos un escalofrío recorrer la espalda. Y fue entonces que todo comenzó a tener sentido. A medida que pasaban los días, las visiones de la señora se intensificaron. Decía que el niño no solo se sentaba en sus piernas, sino que comenzaba a mover sus manos por su rostro, como si estuviera buscando algo, tocando sus mejillas y su cabello. Nadie más veía nada, pero la señora parecía convencida de lo que sucedía. La familia decidió entonces hacer una revisión más profunda y preguntaron a los ancianos del pueblo, quienes le confirmaron algo que los dejó helados. Los chaneques, esos pequeños seres que se dicen habitan en el bosque y en los campos, podían ser atraídos por objetos que pertenecían a los muertos. El ramo de flores que las niñas habían llevado al panteón era lo que había abierto una puerta, una invitación para esos duendecillos a entrar a la casa. Lo peor de todo es que el niño no era solo un niño. Según las leyendas, los chaneques se disfrazan de niños para atraer a los desprevenidos y después su objetivo es robarles la energía vital. El niño no estaba buscando compañía, estaba buscando algo más, algo que no podría ver, pero sí sentir. La familia, aterrada, decidió hacer lo único que quedaba por hacer, devolver el ramo al panteón. Fue un acto de desesperación, pero creían que era la única manera de librarse de lo que había estado ocurriendo. Tomaron el ramo de flores y lo llevaron de vuelta al cementerio, donde lo colocaron en la tumba de los niños, pidiendo perdón y pidiendo que los espíritus pudieran descansar. Cuando regresaron a casa, todo pareció volver a la normalidad. La señora dejó de hablar del niño y los ruidos extraños cesaron, pero algo en el aire seguía siendo distinto, y aunque la familia intentó seguir adelante, el miedo no desapareció del todo. No sé si fue el ramo de flores o el niño invisible, pero algo estaba claro. Hay cosas que no deben tocarse, hay mundos que no debemos cruzar y hay puertas que no deberíamos abrir. Lo que ocurrió en esa casa no fue solo un incidente aislado, sino una advertencia. Y aunque ya no oigo hablar del niño, sé que nunca olvidaré lo que ocurrió esa noche. Los chaneques, esos pequeños seres, se esconden donde menos lo esperamos y tal vez todavía estén entre nosotros. No sé ni por dónde empezar, pero lo que viví hace unos meses me ha marcado profundamente. Mi nombre es Alejandro Méndez, tengo 28 años y junto a mi esposa y mi hija de 2 años vivimos en un pequeño departamento en Santiago Tlapacoya, un pueblo que apenas está empezando a urbanizarse. Es un lugar tranquilo, rodeado de cerros y con calles que, aunque empiezan a llenarse de casas, todavía tienen ese aire de pueblo viejo, donde los secretos parecen ocultarse en cada rincón. Nuestro departamento está en un primer piso. La recámara principal tiene un gran ventanal que da a la calle, justo encima de una banqueta mal terminada. Ahí dormimos mi esposa, nuestra bebé y yo. La cuna está junto a nuestra cama. Y al otro lado del cuarto tenemos un par de muebles y una pequeña lámpara que siempre dejamos encendida durante la noche. Al principio pensé que todo era paranoia, pero pronto aprendí que hay cosas que no tienen explicación lógica. Todo comenzó una madrugada, como a las 2:30. Me despertó el sonido claro de piedritas golpeando el ventanal. El tic 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 era persistente,
como si alguien estuviera tirando pequeñas piedras con intención. Pensé que podría ser algún animal, tal vez un gato o un pájaro, pero lo extraño era que el sonido era demasiado preciso, demasiado constante. Me levanté, me asomé por las cortinas, pero no vi nada. La calle estaba vacía y solo el débil alumbrado público iluminaba las sombras de los árboles cercanos. Volví a la cama intentando no pensar demasiado en ello. Las noches siguientes, mi bebé comenzó a despertarse llorando. No era un llanto común, era desgarrador, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir. Mi esposa y yo tratábamos de calmarla, pero no había nada que la consolara. Revisábamos su cuna, el pañal, todo, pero no parecía haber ninguna razón física para que llorara de esa forma. Lo inquietante es que siempre era a la misma hora, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Una semana después, mientras limpiaba la casa un fin de semana, decidí abrir el ventanal para sacudir las cortinas. Fue entonces cuando las vi, piedritas, una fila perfecta de pequeñas piedras redondeadas, como las que se encuentran en los ríos, alineadas justo frente al ventanal. Me quedé helado. En mi pueblo no hay ríos, ni arroyos, ni siquiera un lugar cercano de donde esas piedras pudieran haber venido. Lo más raro era cómo estaban colocadas, en una línea perfecta, como si alguien las hubiera acomodado a propósito. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi primer pensamiento fue que alguien nos estaba jugando una broma, pero ¿quién se tomaría la molestia de hacer algo así durante varias noches seguidas? Además, nunca escuché pasos ni movimientos, solo las piedras golpeando el cristal. Llamé a mi esposa y cuando le mostré las piedras, su rostro palideció. Ella me contó que cuando era niña en su pueblo, escuchaba historias de los chaneques, esos pequeños seres de folclore que protegen la naturaleza y que, según las leyendas, pueden ser juguetones, pero también peligrosos si se les molesta. ¿Crees que sea eso?, le pregunté, tratando de ocultar mi creciente temor. Mi esposa no respondió, pero tomó una cubeta con agua y una escoba. La vi persignarse antes de empezar a barrer las piedras, mientras murmuraba algo entre dientes. Que el agua se lleve toda mala vibra, malas intenciones, maldiciones y todo lo que nos quiera dañar. Me quedé observándola, sin saber qué hacer o decir. Esa noche, antes de dormir, mi esposa colocó un vaso de agua con sal junto al ventanal. Me dijo que era para atrapar las energías negativas. Aunque no soy alguien que crea fácilmente en estas cosas, algo en mí me decía que debía respetar el ritual. Esa madrugada, por primera vez en semanas, nuestra bebé no se despertó llorando. Tampoco escuchamos el sonido de las piedras contra el vidrio. Fue un alivio, pero no por mucho tiempo. Unos días después, mientras estaba en la cocina preparando café, escuché risitas. Al principio pensé que era mi hija jugando en su cuarto, pero cuando fui a verla, estaba profundamente dormida en su cuna. Las risitas seguían, suaves, casi como un eco, viniendo del patio trasero. Me acerqué a la puerta, pero no vi a nadie. Solo estaban las macetas de mi esposa, moviéndose levemente con el viento. Esa noche no pude dormir. Lo peor vino unas semanas después. Era cerca de la medianoche y me desperté al sentir un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado junto a mis pies. Pensé que era mi esposa, pero cuando me giré, vi que estaba profundamente dormida. De repente, escuché un susurro, bajo y gutural, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. No había nadie en el cuarto. Mi corazón latía tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho.
Cerré los ojos y comencé a rezar, algo que no hacía desde niño. Finalmente, el peso desapareció. A la mañana siguiente, le conté a mi esposa lo que había pasado y me confesó que también había sentido cosas extrañas, pero no quería preocuparme. Decidimos ir con un curandero del pueblo. Un anciano de ojos cansados pero sabios escuchó nuestra historia en silencio. Luego nos dijo que los chaneques estaban molestos, probablemente porque sin darnos cuenta habíamos invadido un lugar que consideraban suyo. Nos dio unas instrucciones específicas: colocar ofrendas de fruta y maíz en el patio trasero y nunca más barrer o tirar agua de noche. Seguimos sus indicaciones al pie de la letra. Desde entonces, no hemos vuelto a escuchar las risas ni a sentir presencias extrañas, pero cada vez que paso frente al ventanal, no puedo evitar sentir que alguien o algo me está observando desde las sombras. Quizás los chaneques ya nos dejaron en paz, o tal vez solo están esperando el momento adecuado para regresar. Mi nombre es Diana Hernández y lo que voy a contarles pasó apenas unas semanas en el pueblo donde vivo, cerca de Catemaco, Veracruz. Nunca fui muy supersticiosa, aunque crecí escuchando historias de brujas, nahuales y chaneques. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora entiendo que hay cosas que no podemos explicar, cosas que no deberían existir. Todo comenzó una madrugada tranquila. Mi hija Sofía, de apenas 3 meses, dormía en su cuna junto a mi cama. Yo estaba agotada por el día, así que caí profundamente dormida. Pero de pronto, un sonido me sacó del sueño. Era un llanto. Al principio pensé que estaba soñando, pero el sonido era tan real que me levanté de inmediato. Giré hacia la cuna para ver a Sofía, pero lo que vi me hizo dar un respingo. La cuna estaba vacía. Sentí cómo mi corazón se hundía en el pecho. ¿Dónde está mi hija?, murmuré, tratando de no entrar en pánico. Busqué con la mirada alrededor de la habitación, pensando que quizás alguien había entrado, pero la puerta estaba cerrada con llave. El llanto seguía, suave pero insistente, como si viniera desde el suelo. Me arrodillé lentamente para mirar debajo de la cama, y ahí fue cuando lo vi. Primero, solo unas pequeñas manitas aparecieron en el borde del colchón, del tamaño exacto de las de mi bebé. Mi primer pensamiento fue de alivio: ahí estás. Pero cuando me incliné para alcanzarla, la realidad se torció de una manera que aún me atormenta. De entre las sombras salió una criatura pequeña, no más grande que un perro, con un rostro arrugado como el de un anciano y unos ojos tan negros que parecían absorber la poca luz de la habitación. Sonreía con una mueca grotesca, mostrando dientes pequeños y amarillentos. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar, hasta que la criatura dejó escapar una risita aguda y burlona que me rompió el alma. Retrocedí, cayendo sentada al suelo, y la criatura dio un paso hacia mí, tambaleándose como un niño que apenas aprende a caminar. En sus manos tenía algo que parecía un pedazo de tela. No fue hasta que lo miré con más atención que me di cuenta lo que era: un trozo de la mantita de Sofía. ¿Qué hiciste con mi hija?, grité, aunque mi voz sonó más como un susurro desesperado. La criatura no respondió, solo me lanzó la tela y de un salto se perdió en las sombras de la habitación. El llanto continuaba, pero ahora parecía venir de todas partes. Me levanté tambaleándome y miré debajo de la cama de nuevo. Esta vez Sofía estaba ahí, acurrucada y llorando suavemente. La tomé en brazos, pero algo no estaba bien. Su peso era distinto, demasiado liviano. Cuando miré su carita, no era mi hija. Era un muñeco de trapo con una sonrisa cosida grotescamente y ojos de botones.
Lo arrojé al suelo con un grito y retrocedí hasta chocar contra la pared. De pronto, la habitación entera pareció cambiar. Las sombras se alargaron, las paredes crujieron como si algo las estuviera presionando desde afuera, y un frío helado se apoderó del aire. Intenté rezar, pero las palabras no salían. Era como si mi garganta estuviera cerrada. Entonces lo escuché de nuevo, esa risa aguda y burlona, pero esta vez venía de la cuna. Giré lentamente y ahí estaba la criatura, sentado en la cuna, sosteniendo el muñeco de trapo. ¿Buscas esto?, dijo con una voz infantil y chillona, mientras levantaba el muñeco. ¿Qué quieres?, logré murmurar, aunque apenas podía respirar. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta. «Ella no es tuya», dijo finalmente, señalando el muñeco. «Nunca lo fue». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «Dame a mi hija», grité con todas mis fuerzas, pero la criatura solo se rió y desapareció en un parpadeo, llevándose el muñeco consigo. De repente, todo quedó en silencio. El frío desapareció y la habitación volvió a la normalidad. Me quedé de pie, temblando, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché un último llanto, esta vez desde el armario. Abrí la puerta con cuidado y ahí estaba Sofía, llorando y envuelta en su mantita. La tomé en brazos, llorando de alivio, y la llevé de vuelta a mi cama. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, abrazándola, temiendo que esa criatura regresara. Desde entonces, han pasado cosas extrañas en mi casa. Escucho risas en la noche, veo sombras moverse por el rabillo del ojo y siempre siento que alguien nos está observando. Puse amuletos, crucifijos y hasta llamé a un sacerdote para bendecir la casa, pero nada ha cambiado. A veces, cuando Sofía llora en la noche, temo que, si me acerco demasiado, no sea ella quien esté en la cuna.